Sí, por suerte. Bueno, vamos a hablar de la inflación un poquito. Recién lo decía nuestro compañero Adrián Machado, que el día miércoles dará a conocer los datos el INDEC, ¿no? Sí. Pero bueno, lo cierto es que el Instituto, ¿no?, Nacional de Estadísticas y Censos dará a conocer la inflación de octubre. Consultoras, privadas estiman que otra vez habrá aceleración y que estará cerca del 2,4%. No sería una noticia grata, ¿no?, para la economía, sobre todo por una variable que parecía controlada. Octubre fue un mes donde se observó una aceleración en el nivel de precios, explicado, ¿no?, principalmente por un fuerte incremento en el rubro de alcohol y tabaco, que avanzó fuerte también en las primeras 3 semanas del mes. Así lo destacó el economista, ¿no?, jefe de la Fundación Libertad y Proceso, Iván Kachanowski, a la par de avances significativos en el rubro vivienda. De confirmarse este dato por parte del INDEC, implicaría una aceleración de 0,2 puntos porcentuales intermensual, volver al nivel de febrero y tal vez diferir el pronóstico, ¿no?, del presidente Javier Milei de que a mediados del 2026 la inflación en la Argentina será ya un problema del pasado. Bueno. Sí, las primeras mediciones también, como siempre decimos acá, con los datos oficiales vamos a ser todos un poquito más inteligentes. Sí. Las primeras mediciones privadas de noviembre también dan una aceleración bastante fuerte en alimentos, sobre todo, ¿no? Un rubro sensible que también está atado. Bueno, ahí tenemos la suba, por ejemplo, de la carne, ¿eh? Claro, sí, un tema que está muy picante en estos últimos días, muy discutido, pero no solo, por supuesto que me parece que es el producto estelar, pero también en verduras, ¿viste? Verduras y frutas, por ejemplo. Y esto va atado, ningún fenómeno económico va suelto por su lado, sino que está atado, por ejemplo, al ingreso ciudadano, al poder adquisitivo, que nunca llegó a recuperarse, ¿no?, en estos años. Las últimas paritarias del año, para quienes pueden y tienen el poder de fuego de negociar, de los distintos sindicatos, han cerrado todas de este último trimestre, repasando un poco por debajo de la inflación anterior y esperada. Es decir, que no se va a recuperar el poder adquisitivo, que viene en línea con esto, y también con la intervención estatal, porque el Ministerio de Trabajo tiene que homologar los acuerdos. No nos olvidemos que todo este proceso el Ministerio de Trabajo no homologa, aunque entre privados el acuerdo entre el trabajador y el empresario hayan llegado a un acuerdo, el Ministerio no te homologa una paritaria por encima de la inflación, dado que considera que es inflacionario. Así que en ese escenario estamos también combinando, Chapa, te cierro acá la idea, porque son distintas patas. Otra pata es el consumo. CAME, esta cámara que agrupa a las medianas empresas, sacó su informe de octubre, ¿no?, el mes que pasó. Las ventas minoristas pymes registraron una variación interanual de 1,4% menor al año pasado en precios constantes, es decir, cayó casi 1,5 puntos las ventas. Es un indicador que también viene acompañado, siempre hacen una encuesta a sus asociados, a empresarios medianos de la Argentina, donde dicen que el 56% de los encuestados indicó que mantuvo igual su situación económica que el año pasado, y el 33% dice que fue peor, mientras que en cuanto a las expectativas, lo que siempre uno se pregunta, ¿qué viene? ¿Qué se prevé? Y con esto termino, el 47,9% prevé una mejora para el próximo año, mientras que el 43% estima que se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa nuevo deterioro. Sobre la posibilidad de invertir, el 57,3% considera que no es un buen momento para invertir, mientras que el 14,8% piensa que sí, mientras que casi el 28% de los encuestados, los empresarios pymes de la Argentina, no tiene una opinión definida o no respondió. Así que un escenario complejo para finalizar un año igualmente complejo, ¿no? Muy complejo. Bueno, para hablar de este tema, ¿no?, de la inflación y de todo lo que está pasando en la economía de nuestro país, estamos en comunicación con el postdoctor, ¿no?, en economía y director de metodología y relevamiento estadístico, Darío Díaz. Bienvenido a No Duermas Más, a la tarde de Circus al 10:49. Te saluda Pablo Silveira, Adrián Machado y quien les habla, Cristian Enríquez. ¿Cómo le va? ¿Todo Hola, bien? buenas tardes, ¿cómo están?
Pero bien, Saludos Darío. a los hinchas de Boca. Como sabrán, yo soy de River por mi cara, así que es un trago amargo que hay que pasar. Como todos son, digamos, ciclos. Así. Sí. Así es, así. Igual acá en la mesa lo tiene acá nuestro compañero Pablo, que Ah, es hincha de bueno, River. bien. Sí, tranquilo. Está dividido Bien. hoy la mesa, los sentimientos. Ah, y sí, claramente más cuando se viene de un super clásico, es así. Bueno, El día después suele ser bastante complicado. Después ya pasa. Después ya calma. Siempre hay revancha. Eso sí. bueno, lo que no tiene calma es la inflación, ¿no? En nuestro país, la economía, ¿no? Este aceleramiento, ¿no? Que estamos viendo en los precios, sobre todo cuando uno va a los supermercados, no solamente a los mayoristas, sino al kiosco de barrio también, ¿no? Dale remarcando los precios, Darío. ¿Qué análisis puedes hacer? Bueno, justamente como ustedes hablaban, tiene que ver mucho con las expectativas. Nosotros ahora, justamente, como bien decían, en 2 días vamos a tener recién el dato de octubre, que sabemos que estábamos ante la incertidumbre sobre las elecciones. Sabemos que, digamos, en Argentina generalmente siempre se remarca por las dudas, con el objetivo de poder cubrirse. Y tenemos que tener en cuenta que también semanas previas del mes, digamos, de la fecha de las elecciones, hubo cierta volatilidad en el tipo de cambio. También se activaron algunas medidas, particularmente el salvataje dado por los Estados Unidos. Entonces también cuando uno piensa octubre hay que tenerlo bajo ese contexto, digamos, los economistas serios siempre no fijamos el contexto político y el cultural. Eso por un lado. Respecto a lo que se viene, bueno, hay un informe que publica siempre el Banco Central desde hace muchos años ya, que funciona bastante bien y que les recomiendo también a todos los que nos escuchan que ingresen y que lo puedan ver, que tiene que ver con el relevamiento de las expectativas de mercado. Hay muchas consultoras que el Banco Central le aplica una encuesta, pero hay ciertos cuadros donde menciona el promedio de las estimaciones del top 10 de las consultoras. Entonces ellos hacen un ranking de aquellas que aciertan, que tienen cierta precisión en sus datos, y ese top 10 me está dando que para octubre se prevé, que ahora justamente vamos a tener los datos en 2 días de lo que es INDEC y lo que es el IPEC, pero ellas prevén 2,2%. No muy lejos del 2,4% que también algunos hablan, ¿no? Pero después cuando uno hace la mirada hacia los últimos meses del año, este top 10 de consultoras pronostican un 2,0 para noviembre y un 2,1 para diciembre. Ahí ya tendríamos más de un 7%, pero para enero del año que viene y para febrero, estamos hablando ya de las vacaciones de verano, lo que me sorprende es que prevén una desaceleración de la tasa porque pasan del 1,8 al 1,6 y marzo ya iría al 1,7. Este sería como un sendero de convergencia, porque hay que tener en claro que en Argentina hay un estudio que también, digamos, se llama Los Determinantes de la Inflación, que hicieron desde el año 2004 hasta el 2022. El tipo de cambio acá es clave, ¿sí? Cuando hay una estabilidad cambiaria, eso explica generalmente más del 40% de lo que pasa en la tasa de inflación en el corto plazo. Y otro componente clave que no hay que perder también son las tasas de interés. Cuando pasamos de una etapa de incremento de tasas de interés a contramano de lo que uno podría pensar en la mayoría de los modelos económicos, que a mayor tasa de interés, menor tasa de inflación, en Argentina es al revés. Cuando hay un incremento continuo de las tasas de interés, esto
repercute seriamente en la tasa de inflación que la aumenta, y uno podría ver el vínculo por tres motivos. Uno, por el encarecimiento del crédito. Cuesta cada vez más caro pedir un crédito, por lo que entonces hay menos inversión. Otro, por el lado de la actividad, ¿sí? También decimos, a menor actividad económica, a menor producción de bienes y de servicios, por ende también mayor es la tasa de inflación. Y segundo, las expectativas también influye en las tasas de interés. Ahora bien, se espera, y digo siempre se espera, y tendríamos que hablar hasta con un intervalo de confianza, porque hacer pronósticos en Argentina sabemos que va más allá de la estadística, de la ciencia de datos y de la economía, pero se espera que las tasas de interés vayan cayendo gradualmente a lo largo de los siguientes meses. Y esto, como ya les dije, en Argentina hay una relación directa. Si las tasas de interés caen a tasas muy altas que ahora actualmente tenemos, entonces la tasa de inflación tendría que desacelerarse, y es por eso que también estos pronósticos que yo les comenté, que está en este informe de expectativas, prevé una desaceleración, pero ya después para pasando diciembre, ¿sí? Entonces, hasta diciembre, en los valores entre el 2 y el 2,3, y para después de enero, febrero, sí ya habría una desaceleración, sumado a que las tasas de interés tendrían que ir bajando, y por supuesto también, si las tasas de interés caen, se tiene que recuperar la actividad económica, que sabemos que desde marzo, abril de este año, está en un parate, lo que es el EMAE, mostró estancamiento y claro, caída de la actividad. Sí, claramente. Darío, muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Te quería consultar también, sé que es un problema de larga data de la Argentina que arrastra esto que mencionabas. Por supuesto, Caputo había ofrecido mucho tema de supertasa, que se hacía eco de la cuestión, pero también es el tema de la frazada corta. Podemos decir si uno tiene persistentemente tasa de interés negativa, digo, por la presión al tipo de cambio, puede tomarse por ese lado. Como también venís diciendo que el tipo de cambio, como sabemos, es clave en la estabilidad de la inflación, el índice de precios. Sí, con respecto a las tasas de interés, es un serio problema, porque por un lado afecta poco para hacer bajar la tasa de inflación, porque si yo aumento considerablemente las tasas de interés, generalmente, como ya les comenté, en Argentina las tasas de inflación aumentan también, ¿sí? Donde generalmente uno podría pensar intuitivamente, y algunos modelos dicen, bueno, mira, si yo te aumento la tasa de interés en pesos, la gente deja de comprar dólares, baja la demanda de dólares, entonces con mis pesos voy al plazo fijo, por lo que entonces retiro dinero de la calle, por lo que eso generaría menos base monetaria y por ende menos inflación. Bueno, en Argentina no funciona generalmente así, porque tenemos un mercado de crédito muy pequeño. Entonces, pero sí, tener tasas de interés alta lo que perjudica es la actividad, ¿sí?, económica, porque justamente en tiempos donde el tipo de cambio deja de ser caro, sino que tiende a ser un poco más barato, entonces la manera de competir que tienen las empresas justamente es con inversión, con productividad, con competitividad, y si yo tengo cierta asfixia en el acceso al crédito, porque las tasas de interés están altas, eso se traduce en una menor actividad económica, y cuando hay menos bienes, aunque tengamos la misma cantidad de dinero, eso genera otra vez que la tasa de inflación no pueda seguir cayendo, digamos, y que se mantenga o que crezca. Entonces, por un lado, las tasas de interés juega ese rol que yo les contaba, y segundo, tiene que ver con el tipo de cambio.
El presidente sostiene que al haber una política en el cual no se emite dinero por fuera de lo que tiene que ver con el incremento de la inflación, es decir, una tasa cero, digamos, de emisión, que ahí, entre comillas, también porque se emite, pero podemos decir que se emite contra demanda de dólares, pero más allá de eso, bajo esa política, el tipo de cambio no tendría por qué subir, digamos, porque la cantidad de pesos está relativamente constante. El problema de esto es que al ser una economía con historia de muchos años de licuación de los salarios, de pérdida de nuestros ahorros en pesos, cuando hay algún ruido político, alguna inestabilidad o algo que no esté claro o algún posible cisne negro, bueno, entonces la demanda de pesos cae, por lo que monetariamente podemos decir que eso te acelera los precios. Por eso es tan importante, yo siempre remarco eso, que más allá que podamos discutir y que no hay consenso tampoco en nuestro gremio sobre las causas de la inflación, porque algunos dicen que es solamente monetarista, hay otros que dicen que es multicausal. Yo digo, uno tiene que tener en claro cuál es el modelo económico al cual vamos y ser claro con reglas. Siempre reglas versus discrecionalidad. Yo tiendo a que el policymaker, el que hace la política económica, tiene que dejar transparente cuáles son las reglas económicas. Bueno, hace días leí que, según los trascendidos, con Caputo, con los inversores, decía que quería abandonar este sistema de banda cambiaria. Eso no es bueno para el mercado y para todos nosotros, que nos quede claro si las bandas siguen o si las bandas no siguen. Porque si las bandas continúan, yo tengo un modelo de pronóstico de cómo me puedo comportar sabiendo que el Banco Central va a intervenir por encima o por debajo de la banda. Pero si tengo esa incertidumbre, si continúa o no, tampoco ayuda, ¿sí? Entonces yo también sostengo mucho eso de que el gobierno tiene que comunicar, tiene que ser claro en cuáles son las reglas y no generalmente este ruido, que también entiendo es un ruido político, pero que uno tiene que estar atento más en la era de la información. A veces uno tiene que tomarse el tiempo para procesarla y analizarla. Sí, Darío, justamente la última visita del presidente a los Estados Unidos tuvo de trasfondo esto que mencionás. Por un lado, Caputo ahora salió de gira, por decirlo así, con empresarios, reuniones, para decir las bandas se van a mantener, se puede llegar a correr un poquito, pero esto hasta el 27, lo mismo que Milei. Y más allá de la cuestión teórica del presidente, en los hechos, por algo no suelta el tipo de cambio, y esa fue un baldazo de agua fría que recibió en los Estados Unidos con enviados titulares de este fondo de inversión PIMCO, que le reclamaba eso, de que si no suelta el tipo de cambio, pero bueno, también está la contraparte, como bien decís, en la teoría o en los artículos periodísticos somos todos, es fácil de decirlo, pero la devaluación brusca podría pagarla el pueblo. Tengo una más también para ir redondeando la intervención. Sí. Si no podés adelantar, vamos a estar todos esperando el día miércoles, tanto lo que haga el INDEC como el IPEC. La situación, ¿qué avisorás, qué datos preliminares tenés, si podés compartirlos con nosotros y la audiencia, de Misiones? Bueno, con respecto al IPC, es conveniente, digamos, decir de que el ente que sistematiza y que difunde es el INDEC, y lo hace a las 16 horas, sí, y no avisa a ninguna provincia ni media hora antes. Pero también es importante decir que INDEC publica lo que es el IPC total país y el IPC región NEA. Entonces nosotros a las 4 de la tarde estamos atentos siempre a cuál es el índice que nos da para la región del NEA,
que compartimos, como saben, con Chaco, Corrientes, Formosa y nosotros. Nosotros ya hace varios años que hicimos unas demandas al IPEC, unos reclamos para que nosotros podamos tener como provincia nuestro propio índice de precios, porque es distinto. Nosotros somos una economía de frontera, porque tenemos justamente estas asimetrías históricas, por lo que a veces no nos representa mucho el IPC-NEA si tuviéramos el IPC Misiones. Algo Se así, algo así como espera el que el de, año que Cava. viene... ¿Cómo? Algo así como tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, Cava, la dirección de estadística tiene, la provincia de Córdoba también calcula, la provincia de Santa Fe también tiene, pero bueno, justamente nosotros hicimos esto, digamos, este informe pidiendo que nos den el visto bueno, ya que habíamos hecho una propuesta con mayor peso de ciertos productos locales y también tomando los datos de la encuesta de gastos del 2017, que también cabe siempre decir que el INDEC todavía está usando la encuesta de gastos del año 2004-2005. Es decir, ya pasaron 20 años y y hubo muchos cambios en hábitos de consumo y que la misma tecnología dejó obsoletos a muchos bienes y servicios. Eso también influye a veces cuando uno dice, pero no me representa este índice de inflación. Bueno, eso también pasa mucho porque estamos usando ponderadores muy antiguos. Y se espera, justamente dio una nota el titular del INDEC hace poco, que quiere para enero del año que viene publicar este nuevo índice de precios. Y ahí es donde yo también siempre sostengo que cuando uno hace un cambio de metodología para una actualización, tenés que publicar ambos índices, tanto el antiguo como el nuevo, hasta que se realice el empalme, para que no haya una distorsión y que no se pierda el termómetro para poder hacer comparaciones. Cerrando, no tengo los datos y ninguna provincia tiene, porque se espera hasta las 16 horas donde ellos informan a todos. ¿Qué tal, Darío? Bueno, yo también te quería preguntar, además del IPC que estaba justamente nombrando, ¿qué indicadores te parecen a vos claves para saber un poco hacia dónde va a ir la economía ya para el 2026? Bueno, a nivel país, generalmente yo tomo mucho lo que tiene que ver con el EMAE, con el estimador mensual de la actividad económica, que es un indicador que anticipa a lo que tiene que ver con el Producto Bruto Interno, porque justamente el PBI, que es el valor por excelencia que te mide la producción final de bienes y servicios, tenés solamente cuatro momentos, porque es por trimestre. Entonces, cuando uno tiene que tomar las decisiones, tiene que hacer mediante alguna tendencia. Entonces, ahí es clave siempre ese EMAE, ¿no? También yo uso mucho lo que tiene que ver con el indicador de ventas de los supermercados, porque aunque hay algunos economistas que critican diciendo de que hay nuevos canales de marketing de ventas, todavía yo creo que todavía sigue siendo una buena variable proxy de consumo. Nosotros en el IPEC también tenemos uno propio que mide lo que es ventas en los supermercados de Misiones. Y bueno, lo que tiene que ver también es sobre la demanda eléctrica. Nosotros en el IPEC tenemos un informe que se publica trimestralmente que se llama IEM, y en el IEM tenemos más de 16 indicadores, y los claves que uno tiene que ver ahí es el consumo o la demanda eléctrica, porque se ha probado que tiene cierta correlación con la actividad económica, ¿sí? Y por supuesto, lo que tiene también que ver con la venta de naftas. Entonces, lo que estamos viendo es que se espera que si las tasas de interés convergen y van retrocediendo y el tipo de cambio se mantiene dentro de esas bandas y no hay una volatilidad fuerte,
y se sigue con esta política de no, es decir, de no crear pesos de más de lo que dice la economía, podemos pensar que se puede prever una recuperación. Ahora, ¿de qué manera va a ser esa recuperación? Y bueno, yo sostengo que va a ser muy heterogénea, porque hay muchos sectores en nuestro país y en nuestra provincia que no somos competitivos, ni frente a Brasil, ni frente a Paraguay. Entonces, este periodo en el cual estamos pasando, donde lo que se prima es la competitividad, dependerá mucho de qué medidas de reforma fuertes, estructurales va a hacer el gobierno. Ya se está hablando de varias, desde de mercado de trabajo a la impositiva, etcétera, para poder ganar competitividad, digamos. Entonces, yo creo que van a haber ciertos sectores que con este modelo pueden ser ganadores, extracción, petróleo, minería, algo de campo, ¿sí? Y después están los otros sectores que yo también digo que son los que más pierden, particularmente lo que es la industria y muchos de los servicios. Entonces, yo creo que si uno logra ser competitivo y mostrar en qué es lo que no te hace competitivo frente a los demás países, porque este es un modelo que el tipo de cambio va a dejar de ser ese antiguo aire de competitividad que vos lograbas con una devaluación, digamos, ¿sí? de la moneda. Entonces, por ese lado creo que uno tiene que estar atento a todas estas medidas de fondo que el gobierno quiere llevar, digamos, adelante, ¿no? Perfecto. Bueno, muy claro, Darío. Sí, Adrián, sí. no sé si tienen alguna más como Sí, para no, ir yo, cerrando. por mi lado, bueno, hablaba justamente, le quería preguntar si era muy peligroso, si podría entrar el país en una meseta por ahí de precios sin bajar ni subir demasiado, o eso también puede ser peligroso. Mira, hay un estudio que sacó la Universidad de Córdoba hace 2 meses y que Milei también cita mucho, que habla de que cuando uno frena la tasa de emisión monetaria, uno se tarda aproximadamente 24 meses en que se detiene el proceso de inflación. Yo generalmente no soy muy adepto a las leyes físicas causales y más en el área de economía, donde aunque usamos mucho a la estadística, también tiene mucho de parte política, mucha parte sociológica y hasta psicológica, pero yo creo que el año que viene nos puede llevar digamos, que cierta sorpresa, que la inflación deje de ser un problema. Yo creo que más cerca de lo que uno espera vamos a estar hablando de un dígito anual, ¿sí? 9%, a lo sumo 2 dígitos, pero un 10%. El problema va a ser el empleo. El problema va a ser la competitividad de aquellos sectores que durante muchos años no han invertido. No le echo la culpa a los sectores, sino eran las condiciones económicas. Sabemos que hay muchos sectores que ganan dinero con la inflación, porque justamente ese problema, digamos, que tiene este gran flagelo, digamos, en Argentina, es que te distorsiona las señales. Entonces, por ese lado, creo de que va a ser un serio problema la competitividad de los sectores, el empleo y cómo va a ser sostenido la demanda de empleo calificado. Entonces también ahí otra arista fuerte va a ser la educación y que haya este vínculo que siempre pedimos, estas alianzas entre las universidades, el Estado y las cámaras empresarias, con el objetivo de que ese empleo nuevo que se genere por esta revolución que estamos pasando en lo que tiene que ver con las TICs,
también eso sea parte de la agenda. Yo creo que va a ser por ese lado donde vamos a estar hablando el 2026 y el 2027. Justamente, Darío, yo para concluir, Sí. la verdad que muy claro, muy didáctico, también algo necesario Sí. para la cuestión. Dos datitos de hoy, de estas horas. El sector textil se derrumbó 18% en agosto y en un año ya se perdieron 5.000 empleos, a colación de lo que decía, y también que Hablando de industria, es una de las Sí. industrias más... Sí, la más afectada. la más afectada, la De- textil. Dentro de un panorama muy complicado, y también para completar un poco el panorama, ¿no? Que no es tampoco menester nuestro, pero aportar un poquito más de información. Creció el trabajo no registrado a un pico bastante alto desde que se tiene relevamiento, según el CIPA, ¿no? Que es una de las mediciones sobre todo del trabajo registrado. Se perdieron en los últimos 12 meses, creo que 14.000 empleos registrados, que son justamente cuando hablamos de los empleos registrados, en muchos casos son empleos calificados, ¿no? Y que tienen prestaciones que otros no lo tienen. Así que creo que esa va a ser la discusión también y el debate para lo que se viene, ¿no? En los próximos meses, los próximos años. Y a ese último dato, te sumo que nosotros vamos a estar publicando en los próximos días en la página del IPEC, Ujú. IPECmisiones, ¿sí? .gov. Vamos a estar publicando un informe de empleo, justamente un informe de empleo privado registrado desde 2014 hasta junio de este año, 2014-2025. Y lo que estuvimos viendo en que hay una cierta tendencia, más allá de que hay un estancamiento en el empleo privado desde el año 2011, y uno lo puede ver eso con los gráficos y con los números, hay un aumento del empleo informal. Entonces también eso es otro debate que también quiere poner en agenda, y yo creo que es algo del mismo Estado en sí, digamos, más allá de cualquier gobierno, cómo hacemos para bajar las altas tasas de empleo informal que también tenemos, y es allí donde uno también piensa digamos, el peso de los impuestos, pero haciendo un análisis fino, ¿eh? Es decir, no sé, yo, digamos, no estoy muy de acuerdo con ese concepto de la motosierra, porque vos perdés el bisturí. Entonces, uno tiene que ir viendo sector por sector con datos económicos que hay para ver digamos, cuál es la alícuota que te afecta, cuál es el peso de ese impuesto en tus ingresos. Entonces uno puede hacer una presión fiscal sectorial y trabajar justamente en esto que afecta al empleo, a los salarios y por supuesto a la actividad económica. Entonces yo creo que también por ese lado va a ser útil poner el foco, como bien decíamos, en el empleo. Bueno, para la próxima charla, la verdad me gustaría meterme en este terreno, digamos, sobre el empleo, para profundizar más, sobre todo porque yo estoy también viendo una alza, digamos, en el empleo no registrado, digamos, pero ¿a qué se debe, digamos? No, y sobre todo porque viene... ¿Por qué, digamos, no? Segura- Porque creo que el mercado laboral también ha cambiado en los últimos años. Y lo Ahí hay un punto también, ¿no? lo que Sí, se mucho ve. cuando uno hacía aquellos informes allá por el año 2015 y lo que haces ahora, Ujú. hay un cambio muy, muy fuerte, porque también más allá de la situación económica, Claro. yo creo que la tecnología nos atravesó a Exacto, todos exacto. muy fuertemente. Sí, Eso generó que se desplace mucha mano de obra, pero que se cree también sí. mano de obra calificada. Ajá. Entonces ahí yo creo que en algún momento podríamos hacer una mini charla, digamos, contar, digamos, un poquito cuáles son aquellos sectores que más crecieron en empleo. Ujú. Hay un informe que yo hice allá por julio habrá sido de este año,
sobre cuál fue el impacto de todo lo que se llama la economía del conocimiento, que les invito, digamos, a leer, está colgado en nuestra página web, y donde hay muchas comparaciones sobre cuál es el salario promedio, cuáles son las condiciones de vida de estos nuevos empleos, y da bastante sorpresa, digamos, y nos invita a pensar también, digamos, hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, Darío, te agradecemos el contacto, muchísimas gracias, y bueno, pronto seguramente vamos a recurrir nuevamente a vos para que nos sigas, digamos, sacando un montón de inquietudes, dudas que tenemos sobre lo que se está viviendo en la actualidad de nuestro país, ¿no? Totalmente. Sí, aparte, Darío, para por ahí hacer este tipo de charla, debate, charla conversatorio en piso acá con alguna otra gente, de cara a lo que se viene, ¿no? Porque estamos hablando, no nos olvidemos que entre el 10 y el 31 de diciembre está previsto que se discuta una nueva reforma laboral en la Argentina, que no es poca cosa y que está atado a todos los condicionantes que mencionaba, que mencionan mis compañeros, en cómo cambia la realidad aceleradamente, el mundo del trabajo, las pretensiones, las modalidades, las formas, así que bueno... el escenario. Sí, totalmente, y los posibles escenarios a futuro que se planteen, así que nuevamente te agradecemos profundamente por tomarte el tiempo de charlar con nosotros y con la gente. Bueno, gracias, y bueno, quedo a disposición y vamos a estar atentos. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una muy buena jornada. Dale, igualmente para vos. Nos vemos. Chau. Darío Díaz,